Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno. Em, hola a todos. Hoy vamos a tener clases de consulta y explicar un poquito el trabajo práctico 6, para los que no lo hayan entendido. No sé si lo habrán visto o no. Está en la plataforma. Sí. Mañana a las 24. ¿Sí? Así que si quieren, si tienen alguna duda, si no, arranco explicándolo un poquito, si ustedes quieren. Profe, ¿Escuchó? sí. Con los chicos estábamos hablando por el grupo, estuvimos toda la tarde haciéndolo. Lo vimos, bueno, con yo con lo que estuve hablando. Y nos preguntamos si nos podría dar un día más. Capaz que después de esta clase de consulta se nos salen las dudas, todo, pero no sé si se podría hacer. Sí, el Con un día más, profe. tiempo de corrección. Pero un día más creo que podemos. ¿Sí, Raúl? Silvia. ¿Verdad que haría falta, profe? Sí, yo el tema es si queda alguna consulta o algo por el estilo, si quieren, además que pongamos alguna fecha de consulta. El problema va a estar también en las correcciones, porque las correcciones van a estar muy encima. El parcial es lunes. Ustedes tengan en cuenta que sábado y domingo, si ustedes están estudiando, nosotros no vamos a estar para darle consulta. Consulta como máximo podemos dar el viernes, jueves, viernes. Que no sé si va a estar corregido. Yo espero que sí, pero bueno, necesito tiempo para corregir. También. Claro, por eso, a eso voy. Va a depender de cuántos trabajos haya. Claro, El no, último- lo que podemos hacer es si fijamos alguna fecha de consulta, si alguien tiene alguna consulta o alguna duda grave o algo por el estilo, en el momento de la consulta abriremos el trabajo práctico y le diremos. Se me ocurre. Salvo que lo anticipen por correo. No sé, bueno, qué sé yo. Bueno, Bueno, lo corremos entonces. Sí, yo no tengo problema. Ahí modifico el. Voy a modificar en la plataforma. Raúl, hace una cosa, para que Dime. nos quede registro. Ujú. No modifiques, a ver, vos tenés la fecha del TP, el vencimiento, que lo tenés en la parte de abajo, Sí. pero en las opciones, a la derecha, tenés el plazo máximo, ese correle. Bueno, O sea que te va a salir como vencido, pero tienen un día más. ¿Está bien? Se está extiende el bien. plazo. Bueno, Que le va a decir que está vencido, pero por lo menos, por las dudas de que alguien lo entregue, lo quiera entregar antes, lo puede entregar tranquilamente y va a quedar en fecha. Profe, Sí. una consulta. ¿El parcial del lunes va a ser más o menos como este TP o va a ser distinto el ejercicio? La verdad no sé. puede tener una estructura diferente, pero los contenidos van a ser lo mismo que este último TP. Es decir, vas a necesitar conocer todo esto para poder resolver el parcial. ¿Se entiende? No va a tener la misma forma que el trabajo práctico, a eso me refiero. Pero los conocimientos van a ser más o menos lo mismo. Y a lo mejor no te damos, qué sé yo, un semejante programa para que vos Sí, no. que lo hagas, porque primero que estamos considerando que uno no está
en condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Porque por ahí ustedes se ponen nerviosos ante un parcial o una cosa por el estilo, y por ahí pensar en una estructura de un programa, uno medio como que no tiene, qué sé yo, no está bien como para pensar tanto en un par de horitas, en 1 hora y media que tienen. Y la segunda cosa es que, salvo que ustedes sean programadores súper rápido, no les podemos dar un ejercicio completo así como para que lo hagan en 1 horita y pretender que esté bien. Seguramente vamos a seccionar, o le vamos a dar algunas cosas, o le vamos a pedir algunas cosas en especial, pero no sé qué cosas le vamos a pedir. El asunto va a ser que van a tener que usar cosas de las que Claro. hemos visto. Ya a esta altura del año ya tenemos todo lo que es los temas de teoría dados, entonces es aplicar lo que se dio. ¿Se entiende? Sí, no va a haber mucha diferencia entre el segundo parcial y el examen final para los que estuvieron en clase. Para los que rindan libre, y no, va a ser un poquito más duro. Los contenidos van a ser los mismos, ¿sí? Siempre. Pero quizás tomemos un poquito más exigente, o no dejemos pasar de lado algunas cosas que a lo mejor uno, como ya los conocemos, lo que estamos acá todas las clases, uno sabe qué es lo que puede esperar, ¿no es cierto? Entonces, podemos llegar a tener cierto tipo de la vista gorda, como quien dice, ¿sí? En algunos temas, si sabemos quién es el que está participando. Sabemos cómo participó en clase y esas cosas. ¿Está? En un examen libre, no sabemos si la persona que rinde libre participó durante el año, estuvo haciendo preguntas, entendió. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, si ustedes estuvieron acá, yo sé que muchos de ustedes estuvieron haciéndonos preguntas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, marca una diferencia eso, entre que se preocupó durante el año y el que no le importó venir a clase y quiere rendir libre. ¿Sí? Yo tengo que poder diferenciar ese tipo de actitud como docente. ¿Está? Perdón, Jorge. Yo voy al caso al revés, de gente que ha estado participando en las clases, que ha entregado trabajos prácticos, pero por condiciones específicas llega a esta altura de la materia y no ha alcanzado la regularidad. Si esa persona, en lugar de intentar recuperar la regularidad, rendir algún parcial recuperatorio, o ver cómo podemos hacer, qué sé yo, octubre, le falta el último trabajo práctico, más no rindo el parcial nada y rindo libre. No es lo mismo. No es lo mismo. Caer en la condición de libre no es lo mismo. Porque ustedes, ahí Jorge está diciendo, yo no lo conozco, no sé cómo se desarrollaron, no sé cómo trabajaron durante el año, porque no trabajaron, no lo hicieron. El que quiere rendir libre. Entonces, si alguno de ustedes piensa, no, pero yo todo eso lo hice porque yo estuve, no lo vamos a considerar. Si ustedes se tiran a rendir libre, no lo vamos a considerar. ¿Está bien? No, no me interesa que tengan el primer parcial hecho bien y de los 5 trabajos prácticos entregado 3. No. ¿Están libres? Están libres. Esa es elección de ustedes. Perdón, Jorge, seguí nomás. Está bien, está bien. La aclaración vale. No me acuerdo quién había preguntado, si era Genaro. Sí, profe, yo. Bueno, el trabajo práctico vieron que tiene 2 programas. ¿Sí? Para los que todavía tienen posibilidad de promover, tienen que resolver los 2 programas. Para el que todavía, que ya no tiene posibilidad de promover, pero sí tiene posibilidad de regularizar, como mínimo tiene que resolver el primer programa. ¿Sí? Si además puede resolver el segundo, y le va a venir muy bien en cuanto a las consideraciones que decía Silvia recién. ¿Se entiende? El trabajo es individual. Por favor, que no pase lo que pasó en trabajos anteriores, que había, bueno, ya saben lo que presenten los programas .c,
lo suben a la plataforma. Y por favor verifiquen si lo pueden bajar de buena manera, si lo pueden abrir después de bajarlo. ¿Sí? Suban el programa de datos también, el archivo de datos, datos.txt. Y el programa en sí, el ejercicio, el TP en sí, habla de dos programas. Uno es el primero, en realidad, simula ser el robot que controla todos los instrumentos de una fábrica. Vieron que hay 6 tipos de instrumentos: velocímetros, tacómetros, odómetros, voltímetros, medidores, indicadores de temperatura e indicadores de presión. Cada uno tendrá su complemento que va conectado a alguna parte del auto, ¿sí? Algún sensor, algún cuentavueltas, a algo, ¿sí? Un generador, algo que nos va a decir, que nos va a dar datos. Pero a su vez, nosotros estamos reemplazando como usuarios a ese programa que detecta todas las características que estamos hablando. Por ejemplo, para los velocímetros, el robot detecta para qué destino es, si es Ford, Volkswagen, Fiat o Renault, en todos los casos, eso, todos los instrumentos. Detecta la máxima velocidad del instrumento y detecta el error del instrumento. ¿Sí? Acá no explica. Disculpe que le moleste que me interrumpa. No todos es para el error del instrumento. Hay 3 que no tienen error. 2 que no tienen error. Sí, el odómetro también. Sí, 3 hay un par que son estructuras de solo 2 valores internos. Son un poco más cortos. pueden ser de 2 valores, pueden ser de 3. Ustedes elegirán si lo quieren usar como estructura de 3 y dejar un dato libre. Eso ustedes pueden resolver cómo lo quieren hacer. Pero recuerden que el archivo es uno solo. No son 2 archivos. ¿Sí? Datos.txt es uno solo. ¿Está? Entonces, bueno, máxima velocidad y error de instrumento en el velocímetro. El tacómetro es el que mide las revoluciones, ¿sí? Entonces, el destino, las máximas RPM y el error del instrumento. Para el odómetro, ¿vieron? Son las rueditas esas que cuentan los kilómetros o los metros o los cientos de metros que vamos. Sí, Corriendo. El número de dígitos nos da la cantidad máxima que puede llegar de kilómetros, ¿verdad? Para el voltímetro tenemos máxima tensión y el error del instrumento. El indicador de temperatura es un sensor que chequea un termómetro nada más. Transmite el valor que está sensando al instrumento. Puede ser una luz, puede ser una aguja, en fin. Pero bueno, el tema es que marca la máxima temperatura. Y el de presión es similar. Marca la máxima presión. No sé si en esa parte se entendió. Ahí explica un poco lo que hace, ¿no es cierto? El robot. Ahora se entendió un poquito Sí. mejor. ¿Cómo dices? Se entendió un poquito mejor, sí. Bueno. Si no, pregunten, che. Entonces, el primer programa lo que hace es simular ser el robot. Entonces nosotros tenemos que cargar los datos que tomaría el robot. ¿Sí? Los datos se cargan por día. Se puede interrumpir la carga por un rato y volver a cargar dentro de un rato abriendo de nuevo el programa. ¿Sí? Cierro el programa, me voy a comer, abro de nuevo y sigo cargando. Eso ya les tiene que decir algo. ¿Cómo vamos a abrir el archivo? ¿Sí? A ver. En A. Como Con A. como para agregar. Sí, no me acuerdo el nombre de la A, que podés sumar uno abajo del otro. Bien. Profe, una duda.
¿Quién habla? Juan. Sí, Sercha, sí. El tema de la fecha. Dice que no usemos variables globales. O sea, tendríamos que nosotros cada vez que ingresamos, ponerle por la máquina pasa un velocímetro. Ponemos todo y tenemos que poner manualmente nosotros la fecha y el día. O nosotros manualmente tenemos que recurrir a una función que busqué en internet, creo que era para la fecha, que te toma la fecha de la computadora. No, ¿Eso no no? te nada tan complicado como eso. Ah, Cargar el listo. Entonces, formato y nada más. claro, le cargamos fecha y hora nada más. Sí, ahí lo interesante está en por qué está cargado de esa manera. A ver si alguno me puede responder. ¿El cómo? ¿Por qué está con ese formato de carga? Año, mes, día y la hora lo otro tanto. Hora, minuto y segundo. Para que podamos hacer como un for dentro de otro for, ligados, y le vamos sumando a uno. ¿Y qué pasa en ese caso? Digamos, tenés el tercer for hasta 30 días, el segundo hasta 12 meses y el otro hasta 2021. ¿Qué pasará el 29 de febrero o el 30 de febrero? No, no, no lo puedo hacer. ¿Y el 31 de enero? La... Yo cuando busqué eso, busqué la manera de automatizarlo. La función esa, la que digo yo, te copia la fecha de Windows, te la devuelve como un valor, no lo vi muy bien, muy por arriba, y vos lo podés meter en una variable y mostrarlo directamente. Sí. Esa es la Algo solución más claro. complicada, pero fácil a la vez si la utilizas bien. Pero no se veía si se podía usar. Si la querés usar, usala. Nosotros tuvimos una clase de Time T, ¿sí? La estructura Time T. Pero yo no pido nada tan complicado como eso. Es cargar a mano eso con ese formato y nada más. El formato ese es porque no hay forma de desordenarlo, digamos. Cuando vos haces un listado completo, si lo tenés ordenado por año, mes y día, te va a quedar siempre ordenado. Para arriba, para abajo, pero ordenado. En cambio, si vos lo tenés día, mes y año, cuando del 31 de enero pasa al 1 de febrero, ahí ya se descalabra todo, ¿entendés? Entonces, por eso es ese formato. Es la manera más fácil de tener ordenados los datos. Si no, con la estructura TimeT, vos podés hablar de algo parecido a esto, pero expresado en segundos. Entonces te pone un número larguísimo que representa en la fecha en segundos desde, por ejemplo, el 1 de enero de 1980 o el 1 de enero de 1970, dependiendo el sistema operativo, ¿sí? Cuenta en segundos hasta este momento. Y después, bueno, cuando vos sacás la hora actual en este instante, te dice cuántos segundos son. Es un número así de largo, pero bueno, no importa. La máquina se encarga de transformarlo en hora, minutos, día, años. ¿Sí? Pero como repito, yo no pido nada tan complicado como eso. Basta que lo carguen así con ese formato, alcanza. Sí, tengan en cuenta que son números largos, de igual manera. No lo van a poder cargar con un int común. ¿Sí? Entonces, Con un string habrá que cargarlo. podría ser, Pero podría ser. ahí, ¿cómo hacemos? Porque tendríamos que poner nosotros manualmente las barras. ¿Por Yo qué? no pido, ¿Cómo? ¿Por qué las yo no, barras? Porque vos tenés, qué sé yo, era año, mes y día, Eso es 2021. como estamos acostumbrados a ver la fecha nosotros, pero ahí el enunciado dice año, mes, día, no hay barra, no hay nada. Ah, claro. bueno, ¿Sí? Es más fácil. gracias. Claro, y sí, si los primeros 4 dígitos sabemos que son el año, listo, ya sabemos que el quinto dígito va a ser el primer dígito del mes.
Hay que tener cuidado solamente que cuando tiene el mes, por ejemplo, el mes 4, abril, que sea 04, ¿no es cierto? Si no, se le va a enquilombar todo. Y que no le ¿Está? permita cargar 31 días para el 31 de abril. Por ahí lo podemos llegar a considerar, pero Podemos considerar. Sí. el que tenga ganas de renegar un poco puede verificar el largo del mes y el tamaño de las horas, de los segundos, de los minutos. ¿Sí? Sí, bueno, está bien. Año bisiesto. Sí, también. Después le podemos dar también de escribir una cifra con letra, entonces la fecha también con letra, ¿viste? No, me parece demasiado. Si lo quieren hacer, pero no Para que- llegan al 27 si hacen todo eso. Bueno, está en consideración del que lo quiera hacer, ¿sí? No lo pedimos. Si lo quieren hacer, dale. Pero no lo estamos pidiendo porque sabemos que eso es muy complicado. Así que no tanto por lo complicado, sino por las horas que lleva. Lleva muchísimo tiempo solamente para determinar si cambió de mes. ¿Sí? Si una fecha es la que corresponde o es del mes que sigue, o del año que sigue. Si el año es bisiesto o no es bisiesto. Entonces no vamos a ponernos a considerar eso. Basta que esté cargado con ese formato, para nosotros está bien. ¿Sí? Porque fíjense que después no le estamos pidiendo información respecto entre fecha y fecha. No estamos haciendo nada de eso. Así que es solamente anecdótico la carga de la fecha en este caso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí el programa 1. El programa 2 sería la parte de visualización y análisis de los datos. La parte gestional de la información. ¿Sí? En automación, lo que van a terminar viendo ustedes en algún momento, o de cerca o de lejos, pero lo van a tener ahí, van a tener que distinguir lo que es la parte de captura de datos y lo que es la parte de gestión de los datos. ¿Sí? La captura de los datos es más tirando a la automación y la gestión es más tirando a la parte de gerenciamiento, ¿sí? de toma de decisiones de una manera diferente. Con lo primero vos podés tomar decisiones respecto del proceso. Si aumentás, si bajás, si lo cambiás. Con el segundo vos podés saber tomar decisiones del negocio. Si me conviene vender más, si me conviene vender menos, si me conviene comprar más, ¿cómo es? Materia prima. ¿Se entiende? Esa es la parte de gestión. En cambio, la parte de automación me dice si tengo que poner en marcha o no tengo que poner en marcha el motor. Las decisiones son diferentes. Una hace al proceso, la otra hace a la gestión. ¿Eso se comprendió? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, escucho. Acá estoy viendo la parte de promoción. Un segundo, ahí está, no me acomodé. Estoy viendo la parte de promoción. Ajá. Y dice el punto 2, mostrar datos de cada tipo de instrumento. Se presentará un submenú que permite elegir cada dato, si eso está bien. Instrumento. ¿Cómo hacemos para vos cuando cargas un archivo, cuando cargas el archivo, ¿cómo hacemos? No sé cómo explicarlo. Le tenemos que poner un valor aparte, tipo un... Fíjate, a ver dónde está. En el programa 1, en el ítem 3, te dice que cada registro debe contener el día, la hora
el tipo de instrumento y los datos medidos. Tipo de instrumento, Ah, y ahí le ponemos. ¿sí? O sea, podrá ser, por un lado, la marca la marca para la que está destinado, y por el otro lado, si es odómetro, si es voltímetro, si es, ¿me entendés? Claro. Ese tipo de instrumento lo elegís vos. Pueden llegar a ser 2 caracteres diferentes. Qué sé yo, un número para la marca y otro número para ¿cómo es? El tipo de instrumento. La cuestión es que vos después puedas separar la información como a vos te guste. ¿Sí? ¿Viste la tabla que está un poco más abajo? Para Sí, poder hacer esta tabla tenemos que tener información de marca y de instrumento. claro. Para la No sé, marca Ford, ¿cuántos velocímetros tenés? Para la marca Fiat, ¿cuántos velocímetros tenés? Y así. Y armar claro, la tabla. en el registro, en el dato, tengo que tener, además de los valores medidos, si es Ford o si es Fiat, si es velocímetro o si es tacómetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ustedes eligen cómo lo quieren codificar el tipo de instrumento. ¿Sí? Si quieren poner 2 campos distintos y en uno poner la marca, en el otro poner el tipo, pueden. Es elección de ustedes. Profe, Escucha. con respecto a las condiciones en la resolución, cuando dice que para el menú hay que usar funciones, para el submenú del punto 2 del programa 2, ¿también podemos usarlas? Sí, Ah, mínimo para el menú principal, mínimo una función para cada ítem. y Pero cuando habla de cargar los datos del archivo en uno más arrays, sí, ¿cómo sería? todos estos datos que carga en el ítem 3 del programa 1, vos elegís cómo lo cargas en memoria. En un array, en 2 arrays, en 20 arrays. No sé, la tabla es de 24, podés hacerlo de 24 arrays, qué sé yo. O un solo array que contiene la tabla así como la ves. ¿Sí? Ah, listo. Claro, es a elección la cantidad. Elección, basta que tenga Ah, array claro. uno o más. Debe haber algún array en algún lado. Profe, ¿Sí? yo iba a preguntar con el tema de las condiciones que dice a lo último de todo. ¿Esas condiciones son solamente para el ítem 2 o es para en general todo todo el trabajo? Mirá, nosotros lo que necesitamos es poder evaluar si ustedes aprendieron a usar arrays, si aprendieron a usar el pasaje de datos con una función, ¿sí? Usar pasaje de datos por valor y por referencia, ambos. Entonces, por eso ponemos ese tipo de condiciones. Si yo te digo, no se permite el uso de variables globales, te estoy forzando a que vos le pases parámetros a las funciones, porque más arriba te digo que tenés que usar, no, más abajo, Sí. te digo que debes usar funciones en cada uno de los ítems del menú. Entonces, si no te dejo usar variables globales y te obligo a usar funciones, vos me tenés que demostrar que sabés usar las funciones con paso de parámetros, de argumentos. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que pido es que mínimo utilicen alguno. Mínimo. ¿Está? No me Sí, acuerdo quién profe. era. No. Y yo te había preguntado, sí, profe, está acá. Ulises. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí, sí. Fíjense que estoy hablando de que tenemos un solo archivo, datos.txt, como archivo global. ¿Está? En el primer ítem del segundo programa decimos mostrar todos los datos. Ustedes le darán forma y, bueno, mostrarán todos los datos que hay. El segundo ítem ya es un poquitito más exigente que el anterior. Porque para mostrar nos tiene que mostrar por cada tipo de instrumento. Si es velocímetro, tacómetro, odómetro. ¿Sí?
¿Y cómo lo vamos a elegir? Es con un submenú. Bueno, quiero ver odómetro. Quiero ver tacómetro. Y me tiene que mostrar los datos de cada tipo los datos de los instrumentos que tenga. Todos, ¿sí? Cuando nos pide el tercero, dice mostrar cuáles instrumentos tuvieron errores mayores al 10%. Hay 3 instrumentos que no tienen error, o sea que esos 3 instrumentos nos estamos olvidando. Es una de las cosas que hay que... Profe, eso del error, ¿a qué se refiere? ¿Al error de fabricación? ¿Al error de qué? Todos los instrumentos tienen un error, Sí, todos, o mayor o menor, pero todos tienen un error desde la fábrica. Y no sí, porque lo sí. hagan a propósito, sino porque por la calidad de instrumento puede tener más o menos error. ¿Alguna vez habrás pasado por Calle Sabio, pasando la rotonda, camino a Siderar? No, yo soy de Pergamino. ¿Hola? Es que soy de Pergamino, profe, yo. Bueno. En Pergamino seguramente debe haber también en algún lado un medidor de velocidad. Sí, hay varios. ¿Coincide con la velocidad que te muestra tu velocímetro? No, Bueno. claro, Hace mucho tiempo atrás me dijeron, si tenés un reloj, sabés la hora. Si tenés 2 relojes, no sabés más la hora. claro, Porque es verdad. sincronizada. ¿Sí? Entonces, cada instrumento trae un error. Ese error nos habla de la calidad del instrumento. Si yo pongo un tacómetro a 1000 revoluciones por segundo, por minuto, y resulta que me marca 1200, y bueno, tiene un error del 20%. ¿Está? Si tengo otro tacómetro que me marca 1002, el error es del 0,2%. ¿Cuál es mejor? El del 0,2%. Exacto. Eso también se refleja en el precio, por supuesto. Porque el del 0,2% obviamente tiene una mejor calidad de todos los elementos con que está construido. O una mejor inteligencia en el desarrollo. ¿Está? Obviamente va a ser más caro. Sí, profe, está. Un dato que lo ven con el celular. Muchos de ustedes tendrán GPS puesto en el celular, ¿no? El GPS trae un error asociado, que en algunos casos el error está puesto a propósito, ¿sí? Para que no te metan un misil por la ventana. Y en otros casos es porque mientras más exacto es, vos podés sacar distintos tipos de mediciones. Pero eso cuesta, tiene un costo. Vos no estás poniendo satélite arriba porque sí. Por ejemplo, en planta hemos estado haciendo un programa para medir no solo la velocidad de los trenes, sino para medir el estado de la vía. A ver, quisiera escuchar el cómo. ¿Cómo podés medir del satélite el estado de la vía? ¿Cómo? Interesante, ¿no? A ver, si el tren se bambolea, el sensor que está arriba del tren se va a bambolear también. Si yo tengo un instrumento que capta milímetros o décimas de milímetros, yo voy a saber si el tren se bambolea o no. Si el instrumento que tengo me dice la posición con un error de metros en vez de décimas de milímetro, y no me está diciendo nada de la vía. Me está diciendo para dónde va, pero nada más. ¿Sí? Y si yo lo superpongo con una foto, en algún momento puede que el tren esté fuera de la vía. Uy, se descarriló, va a decir vos. ¿Sí? Pero estoy hablando de datos reales, ¿eh? Eso lo podíamos hacer acá en planta, nosotros.
no la NASA ni nada por el estilo. Profe, a mí me hace Escucha. acordar, hablando de errores, a un programa que se le instaló a los iPhone, que se descubrió que mientras más tiempo pasaba, los iPhone tenían más errores. Y lo que era el propio programa el que hacía que andaran más lento. Así te obligaban a comprarte uno nuevo. Ah, sí, la obsolescencia programada, yo ya la sufrí, sí, es verdad. Es con Y hasta de, Vos actualizás, yo tuve un iPhone y sí, tuve la versión de la 8 hasta la 13, hasta que me lo saqué encima. Cada vez que actualizaba, errores por todos lados, se reiniciaba solo, un desastre. sí, te hacía que literalmente el celular, o hacía que la batería se muera más rápido, o que Sí, directamente el procesador deje de funcionar como funciona normalmente. Y baja tuvieron la, un juicio y tuvieron que pagar millones y millones de dólares por te esto que bajan metieron. cuando ven que es muy viejito, te limitan la potencia de los gigahertz del procesador. Le va 1.8, te lo ponen 1.5, 1.4 y te la van bajando y claro, si no, anda lento, es que Instagram pesa más. No, no es que pesa más, es que te lo están limitando. Claro. Son unos soretes. Digamos que se Unos- pueden hacer ese tipo de cosas, obviamente. Está mal, ¿sí? Muy mal, pero bueno. Ser como... Eso pasa hasta con las lamparitas de la luz, convengamos, para que se Sí, venda. uno tendría que hacer las cosas pensando en bien, ¿no? Pero bueno, algunos piensan en la economía de su propia empresa en vez de pensar en el bien común. Te Claro, cuento, Y lo que hay que tener en cuenta también es que cuando uno compra una serie de aparatos o baja un sistema operativo, generalmente nos manejamos con el clic, 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 clic y pasás de largo y resulta que no te das cuenta que todo eso lo aceptaste, que es lo que pasa siempre. Inclusive ahora hay un montón de empresas que te obligan a que los pagos que vos tenés que hacer sean o directamente te bajes las facturas por un sitio web o te las mandan por correo. Entonces, cuando te dicen que te tenés que adscribir a ese tipo de facturación o a ese tipo de posibilidad de débito directo, de pago por una tarjeta directamente, uno hace clic, 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 clic y se suscribe y está aceptando que compartan tus datos personales, que te hagan ese tipo de tretas de trabajos internos según ellos, y tenés que empezar a buscar si querés un detalle, un detalle, un detalle, un detalle, y por allá te lo están diciendo y vos lo firmaste. Entonces sí, cuando vos te quejas, no puedo hacer nada, pero vos lo firmaste. No puedes hacer nada. nada, porque esa es la otra. Claro. Eh, No tenés forma pero sin de ir tan zafar, digamos, porque si no, no podés hacer los pagos mensuales y no podés, por lo tanto, utilizar el servicio. Entonces terminás diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? lejos. Pero no, no hay que ir tan lejos para las trampas, digamos, no. Lo que es ingeniería social para el phishing, por ejemplo, que te roban datos, también se usa para otro tipo de cosas. Los supermercados, por ejemplo, tienen muy, pero muy estudiado el comportamiento de la gente. En Estados Unidos se hizo un estudio y vieron que los viernes a última hora la gente compraba más que nada cerveza y pañales. ¿Por qué? Porque para el fin de semana querían ver el partido y no salir corriendo a comprar pañales para el bebé. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Dónde pondría un ingeniero los pañales y la cerveza? Adelante. primeras góndolas. Al fondo, para Bien, que cuando Al va claro, fondo, al caminando fondo, al perdón, al claro. fondo. fondo, va viendo otras cosas y las quiere Al comprar. fondo, es verdad. Claro, y si es posible, junto con la cerveza, junto con las pizzas, El los maní. snacks, claro, el salamín, etcétera, etcétera. La persona que hace la organización industrial, para la carrera de organización industrial, se agarraría la cabeza, porque lo pondría delante de la caja a 2 metros para cosas que se vayan rápido y listo. ¿Viste? Pero el supermercado no te hace eso, lo sabe, pero pone la cerveza en una punta y los pañales en la otra punta y te hace recorrer todo porque vos algo tirás adentro del carrito. Como así también los precios más accesibles, un poco más lejos de los más caros. Sí, sí. O más chiquitito. Más Sí, chiquitito. y nunca todo junto.
montones de trucos. O Y más, son todos- o más feo escrito el medio borroneado. Entonces está Sí. más prolijito. O que poner 900 centímetros cúbicos en vez de 1 litro. Son todos trucos de ingeniería social. ¿Sí? Por eso, se pueden hacer con programación o se puede hacer con inteligencia también, digamos, nada más. ¿Está? Pero bueno, En nosotros... general, si están ustedes programando, van a recibir el consabido aviso que recibimos de los jefes, vos no estás para pensar. El programa lo haces como yo te digo y vos no estás para pensar. Entonces ahí se dan cuenta que obviamente están metiendo en el programa una treta comercial que éticamente uno no lo haría, pero no estás para pensar. Lo resolvés así, no estás para pensar. Punto. Yo me Obviamente después vienen, che, vos que sabés, no me... pero en ese momento vos no pensás. Sos parte de la máquina. O imagínate, Juan era que hablaba del iPhone. Imagínate el que descubrió eso. No sé si estará vivo, pero Bueno, ese dato no lo quería saber. La empresa tuvo que, o sea, le hicieron un juicio a la empresa porque te lo metían a través de las actualizaciones del sistema del celular y tuvieron que pagar miles de millones de dólares. Fue conocido el caso. Sí, No lo muy podés conocido fue. matar. El loco, el nombre del vago, un grupo de pibes era que lo descubrieron. No podés matarlo al otro año, ¿sabés cómo explota todo? vos decís. Me encantaría que se funda Apple. Yo soy partidario que se funda, pero bueno, todavía no lo hicieron. Parece un accidente. Puede caer, Ah, eso es verdad. puede morir No, accidentalmente de 6 disparos en la cabeza. Claro. o que Sí, le caiga un yunque cuando va caminando, o un camión justo se fue a la derecha y lo chocó, ¿viste? o yo siendo competencia, los mato para que le echen la culpa a los otros. Sí, Un se árbol que regala tanto con cosas así. Bueno, Hay muchas estamos formas de matar a un buscando ser humano. socios para la compañía que parezca un accidente. Viste que nosotros tenemos un par de docentes ya que están fundando la compañía que se llama Que parezca un accidente. Y vamos aceptando con algunos trabajitos, algunos contratitos, etc. Perdón, Tengo ¿están ¿Cómo es la grabando? paga? Después te lo No mando. dije nada. No, yo no era. Yo tengo currículum, por la duda. ¿Cómo es la paga? Bueno, más allá de todo eso, en serio, los programas, a veces por errores, a veces por una programación hecha bien a conciencia, como decía Juan, del error que tenían los iPhone, ¿sí? Las cosas empiezan a andar mal, pero bueno. Nosotros vamos a intentar de hacer las cosas con ética. Después cada uno sabrá para qué lado se va. ¿Sí? Siempre se dijo que los antivirus los vendían los que hacían los virus. Se dijo, nunca se comprobó. Pero de eso se habla hace 40 años. ¿Sí? Profe, de ese tema yo tuve una discusión, me acuerdo, con alguien. A Que ver. yo siendo dueño de un antivirus, yo no te voy a vender virus al mismo tiempo, porque si no, deja de comprar mi producto, porque mi producto es defectuoso. Entonces, no le sirve a la empresa hacer un antivirus y generarle virus porque te sale defectuoso el programa y nadie Sí, te lo compra. pero lo haces al revés. Primero haces No. el virus y después, Un virus para lo que y después Primero vendés haces el el- antivirus que mata ese virus. Y cuando y veas que sacás lo primero la matas, cura. claro, Pagás más obvio, porque le vendés el servicio premium. extraoficialmente vos haces primero el antivirus, el virus, no sé después, ves que lo podés matar, entonces largás el virus y después, bueno, el antivirus que tengo lo mata. Te lo vendo si querés. Cualquier parecido con el COVID-19 es pura coincidencia. Pensando lo mismo. Bueno, sin entrar en teorías conspirativas, ¿sí? Se habló mucho de ese tipo de trabajo, que primero fabricaban el virus, ya con el antivirus en la mano, lo distribuían
Y después te ofrecían la herramienta salvadora, ¿viste? Anda a comprobarlo. Imposible. Muy difícil. Pero bueno, quedará como una historia urbana más. Bueno, volviendo al trabajo práctico. El punto 3 dice, mostrar cuáles instrumentos tuvieron mayores errores mayores al 10% y ordenarlo por tipo de instrumento. Es decir, primero podemos decir velocímetros, Ford, y decimos cuál tuvo mayor, cuál instrumento tuvo mayor error, ¿sí? Por ejemplo, de los velocímetros, ¿cuál tuvo mayor error? Ford, Volkswagen, Fiat, Renault, ¿sí? Después pasa al tacómetro, ordenado así de esa manera. Y el cuarto, mostrar una tabla con las cantidades de instrumentos de cada destino y de cada tipo, similar a esta forma. La tabla, ya más o menos enseñamos cómo se formateaba la salida, ¿se acuerdan? Con el /N, con el /T, el tabulador, por 105i, por 105f, 5.2f. ¿Se acuerdan de eso? Sí, está en la clase de estructura. Bueno, La estaba viendo, sí. que apliquemos en este cuarto ítem. Darle un formato bueno, un formato vendedor, ¿sí? Que el informe sea agradable a la vista. No que uno tenga que estar adivinando dónde está el dato, buscando de punta a punta por todo el renglón. No, tiene que ser claro, preciso. Incluso si quieren pueden agregar algún tipo de guión, de rayita que separe los títulos y el tipo de velocímetro del resto de los datos. Digamos, partiendo de eso que ven en el trabajo, el cielo es el límite, dicen los apostadores. Bueno, de ahí en más ustedes pueden diseñar la tabla como quieran, siempre y cuando sea así de clara, ¿sí? Que se pueda ver bien las cantidades de instrumentos de cada destino y de cada tipo. ¿Está? Entonces, dentro de las condiciones, como dijimos antes, uno o más arrays, una o más estructuras, no se permiten variables globales y hay que usar función por lo menos para el ítem, para cada ítem del menú principal, por lo menos. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Alguno ya empezó a hacerlo? Profe, yo tengo otra duda con el tema de las estructuras, porque, a ver, a mí personalmente lo que se me ocurrió es una estructura por cada dato, por el tema de que tenés características de cada autoparte diferente a las demás. A ver, explicarlo un poquito más. Eh, Desarrollarlo. ca- a ver, por cada autoparte yo hice una estructura diferente, que en cada una agregué, además del destino y la característica y el error, agregué la fecha y la hora en la cual se escribe el producto, cuando se cargó el producto. Sí, No sé si se entiende. sí. El problema que tengo yo es que se me complica para el tema de la carga, por ser tantas estructuras con datos diferentes. Yo ahí podría usar un switch case para ir agregando, depende de lo que quiero agregar, le doy la opción y que se vaya repitiendo en un bucle hasta llegar a cierto valor o a cierto número que agregue el usuario y deje de cargar momentáneamente, o tendría que hacerlo directamente. Primero, tantas estructuras me parecen innecesarias. Claro, Así es, eso, por eso quería sacarme esa duda. claro. Más vale vos tenés que codificar en la estructura, simplificarla y ponés más codificación. Por ejemplo, algún campo indique qué tipo de, si es Claro, velocímetro,
y está Por ejemplo, podría ser, en vez de hacer 6 estructuras, hacer 2 estructuras y que en una estén los que tienen los 4 datos y en la otra que estén los que tienen 3 datos, podría ser también. Y ahí ya lo resumiría en 2 estructuras. podría ser, pero Podría podría ser. tener problema a la hora de querer leer el archivo datos.txt. Claro, Porque vos no vas a saber si es una estructura de 2 datos o una estructura de 3 datos. ¿Se claro. entiende? Entonces yo tranquilamente podría hacer una sola y dejar datos vacíos en otra. Está bien, Me parece que esa sería la más acertada. Pero está bien. adentro tienes que poner codificación, un campo para la fecha, Claro, un campo para si es odómetro, tacómetro, velocímetro, un campo lógico. para Ford, Volkswagen, un campo para lo que mide como máximo y otro Sí, campo para el error. sí, sí, sí. En algunos casos Listo, profe. Gracias. estaría por ese lado. Profe, Te escucho. a mí se me dificulta mucho el tema de cargar por string, por char. Por el tema de for, Volkswagen. No sé por qué no lo puedo hacer con el get. No tengo forma. Una Necesitas, consulta. ¿Cómo? pregunta. Primero que nada, ¿necesitas descargar un string? Eso es lo que te iba a preguntar, si yo podría, viste que nosotros planteamos un menú, o sea, de ingrese que el destino. Y yo en ese ingreso el destino de ese printf te pongo para uno for, para dos tanto, te pongo las opciones numéricas, entonces lo tomo como un integer. Y me Sí. ahorro ese tema y también me ayuda mucho por lo que estoy viendo en la tabla, organizarme con la tabla, porque después cuando voy a buscar para hacer la comparativa para for, directamente busco para el valor que tiene uno tan. O sea, yo me entiendo, pero sería Sí. más correcto eso antes que un string. Es que usaría menos espacio en disco incluso. Claro, ahorro memoria. Claro. ¿Por qué? Porque vos vas a fabricar el programa 1 y el programa 2, el que toma los datos y el que los muestra. Entonces vos podés copiar las mismas estructuras en un programa y en otro. No estás inventando nada. No estás adivinando qué es lo que hizo un programa para ver el otro. Vos tenés toda la información. Entonces vos Claro. la podés usar como quieras. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo tenía esa duda y me estaba volviendo loco con el get, que no me lo tomaba, me decía, ponerle en destino. No me grababa nada, me grababa, ponerle el tacómetro, velocidad máxima y fallo, porcentaje de fallo. Lo cambiaba, no me grababa nada después. Después me pisa por encima, todas cosas así. Entonces lo saqué y lo hice con número y ahí me salió. Seguramente eso lo solucionaba con un flush. ¿Qué? Con un flush. ¿Te acordás que vimos unas clases anteriores? No sé si la anterior, Jorge, ¿vos te acordás? Sí, estuvimos viendo el F-Flush Para eh, limpiar el buffer. El buffer de. como para la salida estándar. La estoy reviendo las clases, estoy por estructura recién. La estoy reviendo por las dudas porque me comí tanto de la cabeza y dije, ¿sabés qué? Reveo todo y listo. Vuelvo a ver las clases y bueno, estoy tomando nota y corrigiéndome. De todas Nada, maneras, eso. si estás teniendo errores de ese tipo, estás teniendo algún error de concepto en alguna otra parte, ¿sí? Más allá de que no te conviene usar el string para esto, vos podés usar 1, 2, 3, 4 y listo, con eso ya lo identificás, ¿sí? O un carácter, fíjate, F, B, corta, F, tenés 2 Fiat y Ford, 2 F. Bueno, ponele que sean de 1 a 4, no importa, con eso alcanza. Pero si vos estás teniendo un error es porque hay algo no lo entendiste bien, ¿sí? Por el otro lado. Más allá de que acá te conviene hacerlo de una manera diferente, no con strings, ¿está? Claro. Algo no te quedó bien entendido cuando hablábamos de strings. Sí, mi quilombo está por ahí, creo yo. Eh, Bueno, Así que lo estoy reviendo. Sí, sí, en lo que estuve viendo en la clase, hoy por el minuto 40 ya corregí un par de cosas con el puntero, el tipo de variable como eh, todo eso. Bueno, entonces, dos cosas para ver. Una,
En el trabajo práctico podés codificar de 1 a 4 la marca, el destino. Sí. Por el otro lado, repasar la parte de strings que no te están dando bien porque se ve que ahí tenés un error. ¿Sí? Dale. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Nada? Bueno. El jueves creo que teníamos entonces la clase de consulta a las 17, era, no me acuerdo. Yo voy a estar complicado a esa hora. Yo les dije que pongan ustedes, no tengo problema. No sé si ustedes chicos tienen clase el jueves. Tenemos álgebra a las 8, pero no hay problema. Bueno, si quieren. Perdón, teóricamente el horario es nuestro, Jorge. Sí, por eso, No, pero no pueden tener otra clase, salvo que tengan, no sé, algún parcial fijado o alguna clase de química que siempre se superponen, pero teóricamente el jueves a las 5 de la tarde el horario es nuestro. por eso hablaba del jueves a las 5. Si están de acuerdo, nos ponemos ahí. Yo los espero en esta misma sesión de Zoom. Iba a decir por la misma batidora, el mismo Vaticanal, pero eso es muy viejo. Y si tienen dudas ya pensando en el parcial, ¿no es cierto? El TP tendría que estar resuelto ya para el miércoles a la noche. No voy a hacer a tiempo a corregir todos para el jueves a las 17. Pero bueno, las dudas las pueden sacar con miras al parcial del lunes. ¿Está? Sí, profe. Bueno. ¿Ustedes pueden subir a la plataforma algún ejercicio de algún final pasado o algo para tener una idea? Tenemos, sí, le podemos Lo subir. enunciado, sí. La Sí, resolución. enunciado, no, resuelto, no, enunciados. Para Claro. tener una idea cómo es. Sí. Sí, un parcial del año pasado podemos subir. Ahora me fijo si tengo alguno y se lo subo. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Si no, hoy nos vamos a comer temprano. Por mi parte, ya las dudas que tenía hasta ahora ya me las saqué, profe. Bueno, Igual que Ulises. bárbaro. Entonces, chicos, yo los libero. No sé si Raúl, Silvia, tienen algo más para comentar. No, yo no, lo No. que voy a hacer ahora es buscar algún parcial del año pasado y se lo subo. Bueno, Bueno, entonces, hasta el jueves. ¿Sí? Gracias, chicos, por estar. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Gracias a Buenas ustedes, noches. profe. Hasta el jueves. bueno, chicos. gente, hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches.